arrastrando el pasado. A veces parecemos mochileros caminando sin rumbo en esta vida, o con rumbo, pero con pasados que debiéramos aprender a dejar, con mochilas que cargamos. En especial a veces hay mochilas religiosas, mochilas de preceptos o conceptos que no tienen nada que ver con una fe real en nuestro Señor Jesucristo. A veces el que ha practicado una religión por años, o lo que fuere, y se ha dado cuenta de su error, cuando cambia hacia la verdad, debería ser capaz de abandonar todo aquello que en alguna manera es representativo de lo que es lo malo o el error, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos pide el Señor Jesucristo cuando nos dice, Él quiere hacer todas las cosas nuevas en nosotros. ¿Sabían que una práctica equivocada nos puede llegar a la distorsión de una doctrina? Una práctica equivocada nos puede llevar a distorsionar la doctrina. Y no hay, creo, que nada más importante que amar la doctrina de la palabra de Dios, porque es lo que Dios ha comunicado a todos nosotros, a todos nosotros. Vamos a ver esta mañana nuestro estudio de Hechos capítulo 15, para continuar. Hechos capítulo 15. Hemos estado viendo el análisis de los inicios de la iglesia en el tiempo nuevo testamentario, sus problemas, sus dificultades, pero también el valor de hombres y mujeres de Dios que estaban dispuestos a dar su vida por este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ver allí en Hechos capítulo 15 cómo había un grupo que pretendía todavía arrastrar su pasado judaizante y mecharlo dentro de lo que era el Evangelio, dentro de lo que era la verdad que estaban conociendo. Vamos a leer allí en Hechos capítulo 15 los primeros versículos. Dice así: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en esta mañana. Pero el tema, la doctrina que se estaba tocando aquí es la salvación. ¿Qué implica? ¿Qué abarca la salvación? Si en los inicios de la iglesia, en los albores de lo que fue su desarrollo, este punto no quedaba bien fijado, no se podría extender hacia adelante en una forma correcta. Entonces era importante que se tocara, y la forma que se toca es bastante particular en este asunto. Había algunos fariseos que se habían convertido, y eso es buenísimo. Habían escuchado el Evangelio, habían creído que Jesús era el Cristo, el que había venido, pero claro, tenían una vida muy rígida en cuanto a su forma de presentarse delante de Dios, y todos aquellos pensaban, eso es lo que Dios nos había pedido por medio de Moisés, ¿cómo Dios ahora nos va a pedir otra cosa? Pero vamos a ver que Dios no les pedía otra cosa. Ellos estaban circuncidados, eran judíos, no podían cambiar su cultura, no podían cambiar la condición de sus cuerpos. O sea, eso no iba a cambiar de ninguna manera. Lo que sí tenían que ver en el Señor Jesucristo era el cumplimiento de todo lo demás. Ahora, ¿quién los había enviado a ellos? Recuerden que estamos en Antioquía. Estaban Pablo, Bernabé enseñando allí, una iglesia nueva, floreciente, pero fuerte. Se había hecho fuerte aquella iglesia. Y dice en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ellos venían como de parte de la iglesia de Jerusalén. Y llegan allí, claro, había que escuchar lo que decían. Y generó conflicto. Por eso es que envían luego a Pablo y a Bernabé nuevamente a Jerusalén y dice, bueno, ¿vinieron de acá o no vinieron de acá? ¿Es oficial esto que están presentando o no es oficial lo que están presentando? Dice, no es oficial. Estos no vinieron de parte de nosotros, fueron de parte de nosotros, después argumenta el apóstol Pedro y Jacobo, allí el pastor allí en Jerusalén. Lo cierto es que cualquier agregado a la doctrina va a traer conflicto. Eso es inevitable. Pero al mismo tiempo, es cierto que cuando llegaron allí a Antioquía, por más espirituales que parecieran y presentaron su posición en cuanto a lo que debían hacer los gentiles, eso chocó al entendimiento de Pablo, chocó al entendimiento de Bernabé y de otros allí. Pero esto es lo que Dios nos ha mandado. ¿Por qué sucedió eso? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Y no podía ser que el Espíritu Santo de Dios les dijese una cosa a unos y otra cosa a otros. Lo que es parte de la palabra de Dios genera armonía y genera comunión. Cuando alguien enseña algo que no es conforme a la palabra de Dios, no va a encontrar comunión en aquellos que verdaderamente aman lo que es la palabra de Dios. Es como un edificio, un cuerpo. Somos uno. O sea, y todos tenemos el mismo espíritu. Si alguien viene con otro espíritu, es perceptible. O debería ser perceptible por los más espirituales. ¿Por qué aclaro esto? En el versículo 2 vemos a un Pablo y un Bernabé peleones. Porque dice acá, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, y se dispuso que subiesen a Jerusalén. Estaban perturbando de alguna manera la libertad de aquellos creyentes, perturbando el alma, intentando poner presiones. Y a veces la enseñanza de los hombres hace eso, genera cargas y presiones sobre los hermanos
que no son necesarias, expresiones ritualistas que no son necesarias. Dice acá que la discusión no era pequeña entre ellas. Uno dice, pero Dios no nos ha llamado a nosotros a si es posible estar en paz con todos los hombres. ¿No nos dice eso la Biblia? Nos dice, si es posible tenemos que estar en paz con todos los hombres. Cuando dice eso, jamás se refiere a la doctrina. O sea, la doctrina es inamovible. La doctrina se debe conservar como columnas permanentes en todo lo largo de la historia para que dé realidades sustanciales a las iglesias locales hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de en lo posible estar en paz con todos los hombres, no tiene nada que ver con la tolerancia de la falsa doctrina. Porque ya en Judas 3 hemos estudiado cuando dice, os ruego que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a todos los santos. Si se trastoca una doctrina tan fundamental como la salvación, jamás uno debe callar u otorgar. Jamás uno debe callar u otorgar o permitir que un error comience a leudar en el corazón de otros. Entonces, obviamente, este asunto se había vuelto oficial. Había que llevarlo a Jerusalén. Pero no porque la iglesia de Antioquía respondiese a la iglesia de Jerusalén, sino porque de la iglesia, los que habían llegado habían venido como de parte de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles reunidos. Digo esto porque las iglesias son independientes. No es que respondían oficialmente y si aquella iglesia les decía, no, tienen que circuncidarlos, ellos iban a agachar la cabeza y iban a volver a Antioquía y los iban a circuncidar. No, fueron para aclarar este asunto con ellos y dio lugar al primer concilio eclesiástico en la historia. Este es el primer concilio, o sea, donde se reúnen los principales, los entendidos, los espirituales, los ancianos, los apóstoles, todos ellos reunidos allí para poner las bases, en este caso sobre la salvación, la inclusión de los gentiles en lo que es el llamado del Evangelio. Vamos a leer allí el versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Uno dice, si alguien se convierte, el pasado, ¿por qué recordarlo? ¿Por qué habría de recordar que eran de la secta de los fariseos y se habían convertido? Se habían convertido, no habría necesidad de decir de la secta de los fariseos, sino de los ex fariseos que ahora simplemente eran hermanos o creyentes. Si tienen que recordar eso de la secta de los fariseos, significaba que había algunas características de la forma de vivir de ellos o de exponer ellos que eran propias todavía de aquella secta, algo que no habían, una mochila que no habían podido sacar de sus hombros. Recordaba cuando leía esto de un fariseo de fariseos. ¿Quién era fariseo de fariseos? O sea, de los celosos en cuanto a todos esos reglamentos, era el mismo Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Sin embargo, en Filipenses, se lo leo yo, capítulo 3, versículos 4 al 7, él decía, pero nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, había muchas cosas en el pasado que para mí eran ganancia. ¿A qué se refiere con ganancia? No porque hiciera lucro monetario de todas ellas, sino porque lo posicionaban en un lugar de rango en relación al resto de los practicantes judíos. O sea, estaba acá arriba. Eso era ganancia para mí porque me daba estatus,
me daba estatus porque era irreprensible en cuanto a la ley, era el más celoso de todos. Pero dice, Cristo me ha despojado de mi pasado y eso ahora lo tengo por basura. Pero ¿qué pasaba? Estos fariseos que estaban aquí en la iglesia de Jerusalén convertidos, todavía consideraban esa ganancia. Y yo me pongo en su lugar. Toda la vida, desde los 8 años, duras prácticas, fuertes estudios, de repente de la nada, de un día para el otro, un gentil, alguien que nunca tuvo nada que ver con Dios ni las Escrituras, se convierte. Y de repente es igual que yo. Creo que eso les molestaba, creo que era eso realmente lo que les molestaba a ellos, porque ellos tenían su confianza en la carne y de esa forma ellos pensaban que aventajaban o tenían ganancia de todos los demás. O sea, no podían admitir que un gentil que siempre estuvo ajeno a las cosas de Dios, de repente estuviera en una misma posición delante de Dios que ellos mismos y crecieran a una velocidad tal vez hasta más rápida en el entendimiento de la gracia de Dios que ellos mismos. Y eso obviamente, eso era lo que les chocaba. Eso eran ellos. Pero ha sucedido de creyentes que tienen 1000 años en la iglesia y de repente llega alguien nuevo, se convierte, una semana, 2 semanas y crece así, rapidísimo. Y si esos que de alguien empiezan a decir, bueno, mijito, mijita, vos sos nuevo, vos sos nueva, vos no podés opinar. Eso no corresponde a la palabra de Dios, porque Dios obra de diferentes maneras, en diferentes tiempos, diferentes circunstancias, en todas las personas. Así que nuestra ganancia es mirar a Cristo. Nuestra ganancia no es mi rango. En una empresa de la antigüedad puede ser importante, a veces, pero en las cosas de Dios lo importante es la vigencia en la antigüedad, la vigencia de mi fe y comunión con el Señor Jesucristo. Vamos a ver Gálatas, vamos a ir todos a Gálatas, porque allí Pablo, cuando dice que él iba a ir a Jerusalén a dar testimonio de lo que era la conversión de los gentiles, en Gálatas capítulo 2, estaba leyendo allí, van a ver qué interesante es, porque en Gálatas toca esa ocasión de lo que sucedió en Antioquía. En Gálatas capítulo 2, después de Corintios, Gálatas, dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que habían sido ya en otro tiempo, nada importa, Dios no hace acepción de personas, y a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Cuando decimos de reputación, podría ser a esos fariseos que tendrían su renombre, tendrían su importancia, pero creo también que no está excluido el mismo apóstol Pedro, no porque fuese una de esa delegación que vino, porque vamos a leer ahora en el versículo 11 de Gálatas, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, cuando llegaron esos de Jerusalén, Pedro
estaba en Antioquía con Pablo y Bernabé y le parecía fantástico participar con los gentiles, comer con ellos. Pero cuando llegaron aquellos fariseos, Pedro se alejó. Dice, yo no tengo nada que ver, yo no como con ellos, no participo con ellos. Y Pablo, claro, le da una reprimenda al mismo apóstol Pedro y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Sos de una forma cuando está fulano y de otra forma cuando está mecano? Uno tiene que ser igual siempre. Tiene que ser igual siempre y no ponerse un disfraz según la ocasión. Tenemos que ser genuinos, hijos de Dios y disfrutar de la libertad, de la gracia de Dios. De lo contrario, nos volvemos esclavos. Nos volvemos esclavos. Entonces, bueno, tienen que ir y establecer que el Evangelio es superior a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue importante para mantener dentro de determinados límites a un pueblo del cual iba a venir el Señor Jesucristo, y para presentar las figuras, para reconocerle y todo lo demás, para enseñar lo que sería una redención, una expiación, una justificación, una propiciación, para que cumplidos en Cristo hubiese mayor entendimiento en todo eso. Volvemos a Hechos capítulo 15. Cuando están allí en Jerusalén, obviamente Pablo ya había dicho que había sacado en privado, allí leímos en Gálatas, algunos de esos sería a Pedro mismo, le hizo esa reprimenda no pública, sino en privado también. Había llevado a Tito como evidencia de un gentil convertido, circuncidado. Y ahí estamos en Hechos capítulo 15, versículo 6, dice, y vinieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo en lo mismo que a nosotros. Es interesante, Pedro ya había entendido a este punto de la reunión, la discusión fue grande en Jerusalén, estaban todos reunidos allí, se trató el tema, habría estado lindísimo estar ahí, participar de ese debate, de esas argumentaciones, para conocer todos los puntos, pero Pedro se levanta y habla ahora de su propia experiencia, porque él ya había estado en la casa de Cornelio, un gentil, y había predicado y había visto, tenía las evidencias por la manifestación del Espíritu de que aquel gentil se había convertido igualmente que ellos, pero se había olvidado, se ve, de ese aspecto. Pero lo que se establece acá, en estos versículos, es el orden de la salvación también. Porque dicen, oyeron el Evangelio, creyeron y Dios les dio el Espíritu. Oír, creer, sellados por el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dice, y por lo tanto en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación por la gracia de Dios es igual para todos, para gentiles y para judíos. Pero, para tener allí entre paréntesis nada más como información, ¿por qué Pedro introduciría acá el ejemplo del testimonio del Espíritu Santo en la vida del gentil de Cornelio, si no hubiese sido eso una particularidad? ¿Qué quiero decir? Si cuando cada uno se convertía o hacía una profesión de fe, hubiera una manifestación del Espíritu, usar como argumento la manifestación del Espíritu en un hombre no tendría ningún peso. ¿Entienden? Pero al ser exclusivo, particular, entonces sirve de argumento para decir el Espíritu Santo vino también sobre los gentiles. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos de esperar manifestaciones del Espíritu en aquellos que se están convirtiendo
Fueron particularidades especiales, las cuales ya hemos explicado. El orden de la salvación, ¿cuál es entonces? Evangelio, predicación, oír. Luego, ¿qué viene? Creer y después sellados con el Espíritu Santo, o sea, parte ya de la familia de Dios. En medio de eso tenemos justificación, perdón, regeneración, tenemos todas esas cosas, obviamente. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque en nuestros días es bastante común encontrar justamente el revés de esa doctrina dentro de las iglesias fundamentales. Dijimos, oír, creer, el Espíritu. Hoy está el movimiento calvinista, o de la Iglesia Renovada, que dice, primero Dios les da el Espíritu, los regenera. Dios después les da la fe. Entonces cuando alguien viene y les predica, entonces ya son salvos, porque ya eran salvos porque Dios los había escogido. Totalmente al revés. Es el evangelio del calvinismo, contrario a la palabra de Dios. Esos son detalles nada más. Dice en el versículo 10 al 11, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí vemos lo que es, como es de liberadora la salvación o el verdadero mensaje del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio que no es correcto es esclavizante, es de reglas, es de normas. Están aquellos que piensan, por ejemplo, que la salvación se pierde. Entonces quieren sujetar mediante ordenanzas y preceptos a algunos diciéndoles, si no los cumplen de esta o de tal manera, van a perder la salvación. Y algunos andan así atemorizados, esclavizados, y piensan, bueno, si yo me muero hoy y no me estaba congregando, no estaba haciendo todas las cosas perfectas, ¿a dónde voy? Y le entran dudas y temores. Cuando la gracia de Dios es realmente liberadora y quiere que disfrutemos de la presencia de Dios cada instante, cada momento. Dice en el versículo 13 al 20, vamos a ver, aquí Jacob, que era el pastor de allí de Jerusalén, hace su ponencia también. En el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí vemos cómo en ese concilio no era una cuestión de quién argumenta mejor o defiende mejor su postura. La conclusión es, bueno, ¿esto tiene pie en la palabra de Dios? ¿Tiene pie en la escritura que ya conocemos, o sea, el Antiguo Testamento? Entonces, obviamente van a citar Antiguo Testamento, hoy citamos el Nuevo y el Antiguo, pero en aquel momento no había, puede citar la ley y citar a los profetas nada más, y aquí cita al profeta Amós. Si han leído este libro, capaz cuando leen los versículos de Amós no es exactamente igual o idéntico lo que dice allí. Dice, les voy a leer Amós 9:11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. O sea, si bien el cumplimiento máximo, el clima, se va a dar en el milenio, en lo que es el reino de Dios o la iglesia, la representación de la iglesia aquí, en la visibilidad de la iglesia como reino de Dios visible en la tierra, también se forma de alguna manera esto. Todos aquellos, aún de las naciones, que invoquen el nombre de Dios a través de la restauración de la casa de David,
que se da en la persona del Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, en el versículo 7 de Amós: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Castor, y de aquí a los arameos? Y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Y después sigue escribiendo en la profecía. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Israel era la exclusividad de Dios y solamente Israel estuvo en el plan para la salvación y todos aquellos que quieren la salvación de Dios debían hacerse a Israel o convertirse al judaísmo primero, que es lo que se pretendían aquellos fariseos. Dice, Israel era un pueblo formado por Dios, tan pecador como los demás, pero con el propósito de Dios de que a través de ellos venga la salvación y todos sí, los que invoquen el nombre de Dios puedan ser salvos, en especial de todas las naciones, no solamente de Israel. Dice en Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto suena bastante lindo, ¿no? Que no se les inquiete. Capaz que alguno dice, yo quiero creer, pero quiero creer a mi manera. No toquen mi vida, yo la voy a llevar como quiero. No se metan con lo que hago, no se metan con mi moral, no se metan con mi conducta. Yo quiero creer en Dios en mi corazón. A veces leemos hasta aquí este versículo y pareciera que es lo que dice acá. No se inquiete a los gentiles poniéndole esas presiones sobre otras cosas. Pero el versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Había cosas a cambiar, sí, en ellos, que no tienen que ver con la salvación. No tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con una vida regenerada, una vida nueva, y para Dios es importante aquella forma en que llevamos nuestra vida delante de los hombres. Uno dice, a Dios solo le importa mi corazón, a Dios le importa toda nuestra vida, todo lo que somos. La forma en que nos presentamos de cara a los demás es importante, aún la prolijidad es importante, todo es importante, depende de la cultura, ¿no? O sea, no podemos hablar de una conversión si no hay cambios de hábitos. No podemos hablar de una conversión si no llegamos a ver cambios de hábitos en cuanto a lo que era normal para nuestra vida. Para el fariseo era normal determinadas prácticas culturales, pero querían imponerlas. Dice, no, tienen que dejar esa mochila. Pablo dice, para mí ya eso es basura, he cambiado. Pero el gentil, que no es fariseo, también tiene sus propias mochilas, de sus propias prácticas, sus propias reglas de vida, reglas de ser, reglas de hablar, reglas de cosas que uno practica, reglas culturales, que también es necesario que agarre esa mochila, la abra y diga, esto no sirve, esto no es malo, pero no es conveniente, lo saco. A veces sacamos tanto de la mochila que a veces es mejor que hacer sin nada y empezar de nuevo a colocar todas las cosas nuevas. Pero no podemos hablar de conversiones si no vemos cambios de hábitos. ¿Por qué era importante este tiempo? Porque en la conversión de gentiles y judíos, además le sumamos persecuciones, entonces hacía necesaria en muchos casos la convivencia, comer juntos, hospedarse unos a otros, gentiles hospedar judíos, judíos hospedar gentiles, cristianos obviamente entre ellos. Y una de las cosas que realmente les preocupaba a estos fariseos es, vamos a ir a sentarnos a la casa de un gentil, y si el gentil come carne ahogada en sangre, o era una práctica común para ellos comer carne cocida, lo que llamaríamos hoy morcillas. Era una práctica bastante común.
para ellos. Y claro, al judío que se iba a sentar a aquella mesa, todo aquello era ofensivo. Entonces, ¿qué les dice Pablo realmente? ¿Les dice que no pueden comer más sangre a los gentiles? No, no les dice eso. Les dice que deben quitar de sus vidas todo aquello que pueda afectar la comunión con otro hermano. Tienen que quitar de sus vidas todo aquello que pueda quitar, entorpecer, debilitar lo que es la sana comunión con el resto de los hermanos con los cuales pretendo alabar al mismo Dios. Eso es lo que realmente está diciendo. Y si hay hábitos que debo dejar por el bien de los hermanos, ¿qué hago? Como dicen algunos, que piense lo que quiera. Ese es el espíritu que Dios quiere. No, ese no es el espíritu de la palabra de Dios. El espíritu de la palabra de Dios es, bueno, a Él le hace bien que yo sea de tal o cual manera, voy a hacerlo. No porque eso me vaya a hacer más espiritual a mí, ni me vaya a crecer más, pero es necesario que haya cambios en nuestra vida. Cada convertido va a necesitar diferentes instrucciones, pero cada uno necesita ver qué es lo que debe cambiar y qué es lo que no debe cambiar. Idolatría, obviamente, tenían idolatría estos gentiles y tenían que dejar todas esas cosas, capaz que el respeto al pasar delante de una estatua o cosas por el estilo, deshacerse de ella. Vamos a ver más adelante en el libro de ellos cómo rompían y quemaban libros de sus prácticas antiguas porque no tenían nada que ver con la nueva fe que estaban abrazando. También se les exige en cuanto a las libertades sexuales. Había cierto desorden en lo que era la formación de la familia, las separaciones, nuevos casamientos, todo ese tipo de cosas. Era bastante común entre el mundo griego, pero dice, bueno, la vida debe ordenarse. Porque Dios es un Dios de orden. O sea, aún esas libertades sexuales consideradas como la fornicación debería cambiar. En definitivas palabras, la conversión afecta lo que sería el modus vivendi. Me gusta cómo suena así de esa manera. El modo de vida, el modus vivendi debe cambiar absolutamente. Hay que dejar ese orgullo de decir, yo soy como soy y nadie me va a cambiar. Eso es cierto, nadie te va a cambiar. Tienes que permitir que Dios te cambie. Tienes que permitir que Dios te cambie. Por eso es necesario a veces para las convivencias, reglas, normas. Esto ayuda al respeto mutuo. Por eso hay iglesias que tienen normas en cuanto a vestimenta, en todas las cosas, y eso está bien, porque eso ayuda al respeto mutuo. Otras no las tenemos, es cierto, porque a veces son necesarias y a veces no, a veces depende de las cantidades que se lleguen, que no se lleguen, es necesario ponerlas. Ir poniendo esas normas para regularizar el respeto o la convivencia más sana posible en todas las formas. Pero tiene que haber cambios. Si no hay cambios, no hay evidencias reales de una conversión. Si hay cambios, cuando uno empieza a ver los cambios en aquellos que creen, dice, bueno, realmente se convirtió, porque vemos cómo van progresando o aceptando otras formas de llevar su vida hacia adelante, ¿no? Hay quienes dicen que esa fe es personal y la quieren vivir así. Bueno, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas una fe comunitaria. O sea, la fe particular para salvación, pero la vivencia de la fe no se puede desasociar de las necesidades de los hermanos con los cuales vivo esa fe. No se pueden desasociar en ninguna manera. Vamos a leer un par de pasajes. Antes del versículo 24, en Hechos ahí, versículo 24. Versículo 24 al 27. Dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros por los cuales nos dimos órdenes y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros
nuestros hermanos Bernabé y Pablo. Luego de resuelto el asunto, dice, bueno, vamos a volver a la iglesia de Antioquía y vamos a liberarlos de todas esas presiones, Ahora, en cuanto a las pautas y normas, se las hacen llegar. Yo decía, si todos tenemos el mismo espíritu habitando en nosotros, el mismo espíritu no nos irá llevando a amar y abrazar los mismos estándares de vida. El Espíritu Santo no puede guiar a uno a ser de una manera y a otro ser de otra manera. No puede guiar a unos a tener una moral y a otros otra, a tener una conducta y a otros otra, porque es el mismo Espíritu de Dios. O sea, si yo no estoy entendiendo, no estoy amando la enseñanza de la moral y la conducta de los otros, puedo pensar, ¿será que tengo yo el Espíritu Santo de Dios igual que ellos? Porque es el mismo Espíritu. O sea, no va a haber conflicto en aquellas cosas que procura nacer en nosotros o renovar en cada uno de nosotros. Pero las cosas básicas que se establecen, dijimos, el no homenaje a los ídolos. ¿Cómo se homenajea a un ídolo? ¿Solo rezándole? No, yo puedo homenajear a un ídolo teniendo su porte allí en mi casa. Así lo estoy homenajeando de alguna manera. Y eso no puede ser parte de la vida de alguien que pretende tener el Espíritu Santo de Dios. Uno no puede tampoco tomar partes en las prácticas paganas de desenfreno en ninguna manera. No puede existir un joven cristiano que diga, el sábado de noche me voy al baile, pero voy a procurar estar el domingo en la reunión, porque no tiene nada que ver lo que se hace en ese lugar con lo que hace en la palabra de Dios. Uno dice, pero yo soy como soy, o sea, yo amo a Dios igual. Mentira, no te engañes a ti mismo. Todo ha de cambiar, todas las prácticas de vida que comprometen el testimonio cristiano tienen que cambiar. Cualquier práctica, cualquier forma mía de presentarme en la sociedad que compromete mi testimonio cristiano y no es orgullo personal, eso debo cambiarlo, pero por amor a Cristo, por amor a lo que Él quiere y hace en mi vida. Siempre evitar el mal y la apariencia del mal es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Hay 3 santidades que se respetan según el pasaje: la santidad de Dios, por lo tanto, no me comprometo con el error, ni con el error doctrinal, ni con el error de práctica. La santidad de vida, no comprometo la santidad de la familia, ni con la fornicación, ni cualquier contaminación de pecado. Pablo decía en Romanos capítulo 8, que el cuerpo es un instrumento para servir. Antes servíamos a la carne, al pecado, pero ahora todo nuestro cuerpo debe ser presentado para servir a Dios, no para servirme a mí mismo, a mis placeres, para servir a Dios. Pedro decía también, basta el tiempo pasado para haber vivido conforme a la concupiscencia de la carne. Basta ya ese tiempo, ya fue suficiente. No tengo por qué seguir entregando mi cuerpo a las concupiscencias del pasado. Y es interesante, ¿no?, que cuando estamos delante de un incrédulo, a veces los incrédulos observan a los cristianos y los mismos incrédulos tienen conceptos de lo que ha de ser la vida cristiana o cómo ha de ser, que ni los mismos cristianos se plantean. ¿Sabían eso? Pues los incrédulos van a notar enseguida cualquier cosa que sea incorrecta o contraria al testimonio nuestro conforme a la Biblia. Pero vos haces esto o lo otro. Pero si vos, los incrédulos lo tienen clarísimo. Los cristianos a veces son los duros de servicio,
que les cuesta abrazar ese nuevo entendimiento. ¿Por qué los cristianos tienen ese entendimiento? Porque Dios no se ha dejado sin testimonio sobre ellos mismos en sus conciencias. Ellos saben lo que es bueno, saben lo que es malo y saben lo que debería ser alguien que profesa creer en el Señor Jesucristo y amar la palabra de Dios. Son los cristianos el problema, no los incrédulos, a veces en su entendimiento de ellos. Y la otra santidad que se respeta es la santidad de la iglesia o la santidad de la comunión, cuidando las prácticas, cuidando la forma en que llevo la vida, cuidando las posturas también, cuidando en este caso lo ahogado, comer sangre, Levítico capítulo 17, para los judíos era bastante chocante todo este tipo de cosas y los incrédulos acostumbraban a hacerlas. No era pecado que comieran animal ahogado en sangre, ahogado, o sea, hervido, pero si eso podía hacer tropezar o romper o hacer más frágil la comunión, ¿qué hago? Lo dejo y ya está. La vida cristiana es como la correcta conjugación entre lo que dejo y lo que tomo, entre lo que me despojo y lo que abrazo. Tiene que haber una conjugación de las dos cosas. No es solamente tomar la fe y la enseñanza, también tengo que dejar el error y dejar lo incorrecto. Es una conjugación de las dos cosas. Vamos a ver, para terminar, el pasaje dice el versículo 30 al 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La enseñanza de la palabra de Dios, la verdad de Dios, siempre trae luz y trae consuelo. El problema, cuando no tenemos consuelo y luz, es porque tal vez solamente estemos amando nuestras propias verdades, nuestros propios prejuicios personales o las conveniencias propias. Que liberarse de eso. Amar lo que Dios dice y lo que Dios enseña a través de la iglesia, a través de su palabra. Conjugación, la correcta conjugación. Vamos a dejar aquí y continuamos el próximo domingo. Es interesante porque vamos a ver la vida de un nuevo joven que se une a las filas del ministerio, a Timoteo. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, damos gracias por tu amor infinito que realmente nos exhorta, nos llama, nos ayuda, Señor, a ser diferentes. Padre, permítenos tener esa docilidad de corazón para someternos a aquellas cosas que tú quieres cambiar en nuestra vida. Padre, que cuando nos miren de afuera digan, Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Porque ven nuestro porte, ven nuestra forma de conducirnos, oh Dios, ven nuestro testimonio en general. Padre, permítenos amarte de esa manera, mediante la cual disponemos lo que somos para ti, oh Dios. Padre, que en ninguna forma, Señor, seamos tentados a llamar la atención sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, sobre nuestro porte, lo que fuere, sino solamente llamar la atención sobre las cosas nuevas y preciosas que tú haces en la vida de un pecador como yo, Dios. Padre, te doy gracias en este momento, pido tu bendición sobre los hermanos, sobre las familias aquí representadas, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.